Muy bien. Bueno, ¿se acuerdan cómo se llama la serie? Medios. Estamos viendo medios, ¿ok? Y ha sido una serie bien interesante y Dios nos ha hablado de una forma bien interesante, ¿verdad? De cómo Él está obrando y cómo Él está con nosotros y cómo Él nos da. Entonces, hoy les voy a hablar de dos historias, ¿ok? Voy a dividir la prédica en dos historias que quiero tomar en cuenta. Y aunque Dana dice que lo digo todo el tiempo, lo voy a volver a repetir. Como soy maestra, me gusta tener apoyo visual. Entonces, por acá por un lado tengo piedras y por acá por este lado tengo una ballena. En la historia no dice que es una ballena, que es un gran pez, pero no sabía qué gran pez traer. Entonces traje una ballena. Pero le debo una paleta a quien me diga en la salida qué pez creen que es, ¿ok? En la salida. Muy bien. Dana no cuenta. Muy bien, ok. Creo que estas son las historias del Antiguo Testamento de las más conocidas. Y creo que ya se dieron una idea cuáles, ¿verdad? Pues espero. Si no, les falta leer Biblia. Pero bueno, el tema del día de hoy es los recursos que no se esperan, ¿ok? Ese es el tema del día de hoy y lo voy a dividir en dos, como ya les dije. Voy a hablar de David de un lado y del otro lado voy a hablar de Jonás. Voy a hablar de estas dos historias muy conocidas, pero creo que Dios tiene algo interesante el día de hoy. Espero que sigan contentos al final de la prédica. Retomando un poco lo que hemos aprendido, hablamos que los recursos vienen de Dios y podemos acceder a ellos porque somos hijos, ¿verdad? Nos dijeron en una de las prédicas, tu vecino no va a tu casa y abre tu refri y toma las cosas de él, lo hacen tus hijos. Así nosotros podemos tomar los recursos de Dios y Dios los ha puesto en nuestra vida porque somos hijos, porque nos ama y somos sus hijos, ¿ok? Nunca olvides que eres hijo de Dios y que tienes los recursos cerca. Entonces, lo primero que voy a hablar, o el primer subtema, pongámosle así, es los recursos que yo puedo usar, ¿ok? Los recursos que Dios ya puso en mi vida y que yo puedo usar, que ya están en mi mano, que ya están para mí, que yo ya los tengo y los puedo usar, ¿ok? Como les dije, vamos a hablar de David y vamos a leer 1 Samuel 17:40. Y dice, ¿listos? ¿Sí? Ay, no me contestan. ¿Listas? Eso, recuerden, como dije, soy maestra, me gusta que respondan. Dice, tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente de su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Conocemos la historia de David, ¿verdad? Él era un pastor y fue a llevarle comida a sus hermanos y estaba ahí la lucha del pueblo de Dios contra los filisteos y había un filisteo que era el más grande y pues que quería pelear y estaba atacando al pueblo de Dios, pero nadie se atrevía a luchar con él. Entonces este versículo nos dice que David únicamente, me encantó esa palabra, únicamente armado de su vara y su honda y con sus 5 piedras que acababa de tomar fue a luchar. Vamos a usar nuestra imaginación, ¿listos? Vamos a usar nuestra imaginación. Imagínense que están en medio de la pelea, están ahí en medio de la batalla, todo así, y ven a lo lejos allá a Goliat, todo grande, ¿y cómo se armarían? Pues con su armadura, su casco, la espada más grande que pueden porque pues está muy grande, entonces el escudo, y tratan como que de protegerse y estar listos para la batalla con la ropa correcta, ¿no? Incluso antes podemos ver en la historia de David que le quieren poner esa armadura y dar esas armas para la batalla. Pero aquí dice que David únicamente iba armado con su vara y su honda y esas 5 piedras que acababa de tomar. Entonces podemos ver que David usó un recurso que nadie esperaba que usara y tuvo resultados que nadie había obtenido. ¿Ok? Creo que todos teníamos la capacidad de agarrar piedras, ¿verdad? Cualquiera de los guardias que estaba ahí pudo haber agarrado una piedra y levantado a pelear. Dios a todos les pudo dar la capacidad de agarrar piedras. A todos les dio la capacidad de tener una honda, una vara, una bolsa de pastor. A todos les dio esa capacidad. Pero solo David usó ese recurso que nadie esperaba que usara en medio de la batalla. Ya usamos nuestra imaginación y vimos que iríamos bien vestidos a la batalla. Pero David usó un recurso que nadie esperaba y obtuvo resultados que nadie había obtenido. Ahora te pregunto a ti,
¿Qué recursos tienes que nadie espera que utilices? ¿Qué recursos Dios ya depositó en ti que nadie espera que utilices, ok? Y a mí me gusta mucho una frase, y Dana la dice mucho, de no vas a obtener resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo, ¿verdad? No vas a tener resultados diferentes si sigues usando los mismos recursos. Y les traigo unos ejemplos. El perdón, ¿ok? Vamos a usar otra vez nuestra imaginación. Hoy les voy a pedir que imaginen mucho, ¿ok? Así que concéntrense, usen su imaginación. Están en el trabajo o en la escuela y alguien los está molestando, alguien los está acusando, alguien está hablando mal de ustedes y les hace así la vida imposible, les está hablando mal, los acusa con el jefe o con el maestro, habla mal de su trabajo, todo mal. Esa persona está dispuesta a lastimarlos, a herirlos, y cuando te toca confrontar a esa persona o hablar con esa persona, en vez de atacar, lo que todo el mundo espera que hagas, que te defiendas, que ataques, que pelees, tú lo perdonas. Y tú le dices, ok, no sé qué estás pasando, pero yo te perdono. Y esa situación que pudo haber escalado a una pelea más grande, a un despido, no sé, pudo haber escalado. Tú obtuviste un resultado diferente porque usaste un recurso diferente y pudiste cambiar. Otro ejemplo. Imagínate, ahorita en pandemia, todo está mal, todo el mundo está depresivo, todo el mundo tiene ansiedad, todo el mundo está estresado, muchos no tienen trabajo, muchos están enfermos, todo está este miedo, esta complicación, y en casa están los problemas, están las peleas, todo está mal, y las personas de tu alrededor, todo está mal, pero tú actúas con fe. Tú te levantas y te mueves con fe, creyendo en Dios, con gozo. Y con esa fe tú puedes impactar a una persona, tener ese resultado diferente, ¿sabes? Las personas esperan que tú vayas y les compartas con la Biblia en la mano y les digas, mira, Jesús hizo, y Dios hizo, y Dios, y así, y todos esperan ese recurso, todos esperan que vayas con la Biblia en la mano, pero nadie espera que le compartas con tu fe. Podemos estar años con una persona compartiéndole, y no digo que está mal, tenemos que hacerlo, pero podemos estar años con una persona compartiendo, pero una acción que hagamos con fe puede producir más en esa persona que toda la palabra que le has dado durante años. Atrévete a usar recursos que nadie espera que utilices y cambia la situación, obtén resultados diferentes, incluso con lo monetario, con los recursos físicos, con la despensa, con el alimento. En este tiempo de escasez, cuando la pandemia estaba en su peor momento, y si tú tuviste fe y con el recurso que Dios te puso, tú usaste un recurso que nadie esperaba. En el tiempo de escasez nadie espera que des. En el tiempo de problemas y de falta de trabajo, nadie espera que tú des dinero, que tú des una despensa, que tú ayudes. Pero en ese dar, tú reflejas a Dios, tú reflejas a un Dios bueno. Realmente Dios nos ha dado tantas cosas, y yo me ponía a pensar todo lo que Dios nos ha dado, comenzando con el perdón, porque si tienes el perdón de Dios, lo tienes todo. Entonces, pensar todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que podemos usar en nuestras vidas y obtener resultados diferentes. El mundo espera que pelees, el mundo espera que te enojes, el mundo espera que actúes mal, que pelees lo tuyo, que te defiendas. Pero si tú muestras el perdón y el amor de Dios, si tú muestras tu gozo, tu fe, estás usando un recurso que Dios ya puso en tu vida, que nadie espera que utilices, pero que tendrá resultados diferentes. Puedes cambiar la atmósfera de un lugar completamente actuando con fe y perdonando. Lo vimos en la prédica de la vara, cómo Moisés tuvo años esa vara en su mano y después fue un recurso que Dios usó. ¿Qué cosas tienes en tu mano? ¿Qué recurso Dios ya puso en ti que puedes usar y puedes mostrar a Dios y puedes cambiar el lugar y puedes tener resultados diferentes? Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué recursos tienes en tu vida que nadie espera que utilices? ¿Qué recursos Dios ya te dio que nadie espera que tú tomes y los apliques en tu vida? Que tú los apliques para bendecirlos, que tú lo hagas para cambiar un lugar, una atmósfera. ¿Qué recursos tienes? Los dejo pensando.
Ok, ya hablando de David y de lo de las piedras y que él tomó y que tú puedes tomar todo lo que Dios te ha dado, ahora quiero hablar de otros recursos, ¿ok? Me cansé. Ahora vamos a hablar sobre los recursos que tampoco se esperan, nadie los espera y creo que nadie los pide, pero tienen un propósito, ¿ok? Y estos van a ser los recursos que Dios usa, esos recursos que Dios utiliza, ¿ok? Antes de empezar con esta parte de la prédica, quiero dejar algo muy en claro que a mí me encanta y creo que me encanta y a Dana y a mí nos encanta platicar sobre eso, de que Dios es un caballero. Dios es un caballero y siempre lo va a hacer. Él no va a producir algo en ti que tú no quieras cambiar. Él no va a producir algo en ti que tú no quieras que crezca, que transforme. O sea, si tú tienes el corazón dispuesto, Dios va a obrar. Pero Dios es un caballero y no va a producir algo en ti que tú no quieras. Él es un caballero y si Él quisiera que tú tomaras o tú te movieras, Él podría hacerlo. Pero Él te ama y te dio libertad y Él no lo va a hacer. Entonces, quiero leerles, como aquí les digo, el gran pez. Vamos a leer Jonás 1:17 primero, ¿ok? Y lo vamos a leer Jonás 3:3, pero primero 1:17. Y dice: entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. ¿Ok? ¿Se acuerdan de la historia de Jonás, verdad? Amén, muy bien, Emiliano. La historia de Jonás. Jonás era ese profeta con un carácter medio complicado, un carácter que necesitaba ponerse a prueba, un carácter de esos que son medio débiles, complicados, que necesitan vivir un proceso, ¿verdad? ¿Aquí no hay de esos? Amén, claro que no. Entonces, podemos ver cómo Dios le habla a Jonás y le dice que vaya a Nínive. Nínive es esa ciudad que es conocida por su violencia y su pecado. Le dice que vaya y les diga que se tienen que arrepentir o Dios los va a destruir. Entonces Jonás, con ese carácter que tiene de pelear por lo suyo, dice: no, si yo voy, Dios es bueno y los va a perdonar y se merecen ser destruidos. Entonces Jonás, ahí en su sabiduría personal, dice: no, ¿cómo va a ser Dios eso? No. Y se fue. Sabemos que tomó un barco y se fue hacia Tarsis, que creen actualmente que es España. Ahí hay varios dilemas. Pero bueno, Jonás se fue. El barco empieza la tormenta, el barco se agita, el mar se agita. Y Jonás dice: écheme al mar, soy yo el culpable. Y ahí donde Jonás pensaba que iba a morir, ahí en el fondo del mar, donde Jonás pensaba que iba a morir, Dios manda al gran pez. Y Jonás está 3 días y 3 noches. Y luego Jonás 3:3 nos dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Jonás vivió un proceso de 3 días y 3 noches. Bueno, fuera que nuestros procesos duraran eso, ¿verdad? 3 días y 3 noches nada más. Pero bueno, Jonás vivió ese proceso y saliendo del gran pez, él fue y obedeció a Dios. Algo cambió en ese momento dentro de Jonás. Dios obró en él en ese momento y después salió y hizo lo que Dios le había mandado. Se levantó y obedeció a Dios, ¿ok? Cada proceso tiene como objetivo producir algo en ti. Cada proceso que vivas, cualquier proceso, tiene que producir algo en ti. Y esto lo mencionó, creo que Pedro en una de las prédicas, donde nosotros vemos problemas, Dios ve oportunidad. Donde nosotros vemos la situación difícil, Dios ve la oportunidad de obrar. Dios ve la oportunidad de obrar en tu vida. Estos recursos son esos recursos que Dios utiliza para producir algo en ti. No estoy diciendo que Dios mande cosas malas, pero Dios utiliza las cosas que vives para obrar en ti. Dios ve oportunidades, ¿ok? Y a veces en la situación difícil, en el proceso complicado ahí que estamos viviendo, nuestra actitud es de quejarnos, nuestra actitud es de reclamarle a Dios, nuestra actitud es de ¿por qué Dios? Es que Dios ya no está conmigo, es que Dios no me ama, es que Dios ya no me escucha, es que yo busco a Dios y no. Y nos quedamos enfocados en lo malo y nos quedamos enfocados en todo lo que nos está pasando, que nos está lastimando. En esa actitud pesimista y solo vemos lo malo.
nos quedamos en llorar, en quejarnos, en reclamarle a Dios una y otra vez de por qué me dejó, por qué, qué está pasando, no entiendo, por qué me estás haciendo todo esto, culpando a Dios, en vez de tomarnos un momento y preguntar, ¿qué puede producir esto en mí? Esto que estoy viviendo, ¿qué puede producir en mí? ¿Qué puede cambiar en mi vida? No nos quedemos solamente en el llorar, en el reclamar, en decir que es que el enemigo me está mandando todo esto. Es que el enemigo ya me mandó tantas cosas y yo ya no veo a Dios. En vez de analizar a dónde nos puede llevar, a Jonás, ese proceso lo llevó a donde Dios quería verlo. El proceso en el que tú estás pasando te puede llevar a donde Dios te quiere ver. Entonces, deja de estar enfocado en lo malo, enfocado en que Dios no te oye, enfocado en reclamarle a Dios, enfocado en pelear con Dios incluso. Y pregúntate, ¿qué puede producir esto en mí? ¿Qué puedo crecer? ¿Qué puede Dios transformar en este momento? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que escuchar? ¿Qué tengo que hacer en este momento para crecer? Y es difícil, no estoy diciendo, ay, es lo más fácil del mundo, pues deja de quejarte y ponte a orar. No estoy diciendo eso. Es difícil, pero yo creo, y por lo que he estudiado, creo que es más difícil quedarte en el proceso. Es más difícil estar en esa situación que te lastima por años. Es más difícil estar 40 años en el desierto. Imagínense que Jonás hubiera estado meses dentro de la ballena, el gran pez. Perdón, Dana. Imagínense que Jonás hubiera estado meses allá adentro. Es más difícil quedarte en el proceso y quedarte estancado en el proceso. Y como les digo, no es fácil, pero empieza con un momento de oración. Les quiero contar una historia que a mí me pasó hace unos años. Yo acabo de terminar mi carrera, educación especial. Gracias. Y mi generación era la última de esa carrera. Era la última de educación especial. Y es una carrera completamente nueva y sí, súper diferente. Es otra carrera. Y mi sueño desde que yo tengo memoria era esa carrera, educación especial. Era mi sueño. Yo lo decía desde que aprendí a hablar casi. Era mi sueño esa carrera. Y yo estaba en el primer semestre y cuando me pedían mi certificado de la preparatoria, la prepa me decía que todavía no lo tenía, y todavía no lo tenía, y todavía no, y todavía no, y todavía no. Y pasó agosto, pasó septiembre, pasó octubre, y pasaron meses, y después descubrimos que no lo habían tramitado. Y luego descubrimos que ya lo empezaron a tramitar, pero sí iba a tardar, entonces yo pedí prórroga, y ahí fue todo un proceso bien largo. Y pasó diciembre y en enero yo tenía que entregarlo, era la última fecha. Si no, yo iba a perder mi semestre, no solamente el semestre, sino la carrera de mis sueños, la carrera que yo quería, la carrera que había anhelado toda mi vida. Yo lo iba a perder porque ya no había otra generación, ya era la última. Entonces, yo en ese momento, yo me sentía bien agobiada. En diciembre, principios de enero, yo oraba y decía, es que Dios, ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso? Tú me trajiste, tú me ayudaste a entrar, tú abriste puertas. ¿Por qué? O sea, yo incluso le llegué como a reclamar a Dios de por qué estaba pasando eso. Yo no entendía por qué estaba pasando todo esto. Y pasó enero y todo estaba mal y no se veía esperanza y todo estaba mal. Incluso hablé con mis líderes de aquí de la iglesia y hablé con mi familia y llegó un punto en que yo le dije, ok Dios, ¿quieres que te dé mi año y que inicie otra carrera? Ok, lo voy a hacer. Este año es tuyo, mi carrera es tuya. Confiaré en ti, tendré fe en ti, ya no lloraré, ya no me preocuparé. Haz lo que sea tu voluntad. Y yo simplemente empecé a orar así. Empecé a orar creyendo en Dios y diciéndole a Dios que me mostrara qué quería que hiciera. Y como una semana después se arregló todo y pude terminar mi carrera estos meses pasados. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Esa situación difícil produjo algo en mí. En ese momento yo aprendí a confiar en Dios como nunca antes. Yo aprendí a tener fe en Dios como nunca antes. Yo conozco a Dios desde que soy niña.
Yo me acuerdo cómo escuchaba de Dios y cómo alababa a Dios desde que era niña. Pero en ese momento yo confié en Dios como nunca antes. Y mi fe y mi relación con Dios cambió para siempre. Mi relación con Dios fue completamente diferente y tan cercana. Y yo aprendí a descansar en Dios y a confiar en Dios. En esa situación difícil, en vez de preguntarte y reclamarle a Dios, intentemos creer, intentamos preguntarle a Dios qué puedo crecer en este momento, qué tengo que ver, qué tengo que crecer, qué tengo que darte, qué tengo que transformar, qué tengo que hablar. En vez de quedarnos en esa situación difícil, preguntemos, realmente, se los digo por experiencia, en entregarte a Dios y decirle qué quieres que vea, qué quieres que crezca, realmente vas a ver cómo Dios obra. Y esos procesos que Dios utiliza para obrar en ti, esos recursos que Dios utiliza, no solamente son para que tú crezcas, sino para que bendigas a otros también. Y les voy a platicar otra historia más cortita, se los prometo. Entonces, mi mamá y yo trabajamos en el mismo lugar, somos maestras, y ahorita que estamos regresando a presencial, a mí no me tocaba ir un día y a ella sí. Entonces ella se fue sola en la mañana y era un día que estaba lloviendo, era bien temprano, todavía no amanecía. Ella no llevaba efectivo, llevaba como 30 pesos, no traía saldo. Empezó a llover y el carro se le descompuso. Ahí donde está la gente que ahorita vino de Haití, en esa zona, ahí en medio de la avenida, ni siquiera dando la vuelta o algo, en medio de la avenida se le descompuso el carro. Se apagó y ya no prendió. Y mi mamá primero empezó a orar de Dios, ayúdame, Dios, mándame algo, Dios, ayúdame. Y sí, Dios le mandó personas que le ayudaron y pudo salir. Pero estando ahí conviviendo con la gente y ahí con las personas, empezó a orar diciéndole a Dios qué quieres que vea, qué quieres que haga, por quién quieres que ore, a quién quieres que le comparta, qué quieres que haga. Y ella estuvo orando y sí, Dios le habló. Pero yo quiero centrarme en un momento donde ella fue al Oxxo con sus 30 pesos que traía en la mano a ponerse saldo y no había sistema. Entonces, o sea, el carro estaba descompuesto, no traía efectivo, no traía saldo, estaba lejos del trabajo, estaba el carro descompuesto, todo mal. Y saliendo del Oxxo ve a varias personas que están pidiendo dinero y sus 30 pesos, que eran los únicos que traía, los empezó a dar. Y a un señor, a un viejito que se lo dio, ese señor al recibir la moneda de 5 pesos más o menos, empezó a darle gloria a Dios, empezó a decirle gracias Señor, tú eres bueno, y empezó a adorar a Dios y empezó a decirle a mi mamá que ella tenía un corazón generoso y que Dios la bendijera y que Dios estuviera con ella. Y mi mamá le preguntó si tenía a Jesús en su corazón y él dijo que sí, que conocía a un Dios bueno, que Dios estaba con él, que él creía en Dios. Y yo pensando en esta situación, me pongo a pensar, él quería ver a Dios. Él tal vez estaba orando y quería ver a Dios en ese momento. Estaba buscando a Dios y esa situación difícil, ese caos que estaba pasando a las 7 de la mañana, fue para que alguien recordara que Dios era bueno y que Dios estaba con él. En medio de cada situación difícil que vivas, pregúntale a Dios, ¿cómo puedo bendecir a otros? ¿Qué tengo que ver y qué tengo que hacer? Conozco muchas personas que se han enfermado y tienen que ir al hospital de urgencia. Llegando allá, oran por alguien y el dolor se desaparece y el dolor se quita. En medio de la situación difícil, pregúntale a Dios, ¿qué puedo hacer para bendecir a otros? ¿Qué quieres que vea? ¿Qué quieres que crezca? ¿Qué quieres que cambie? Aprende a buscar a Dios de esa manera. Dejemos de pedir un cambio y pidamos visión para ver lo que Dios quiere producir en cada situación. En vez de pedir ese cambio, en vez de pedir Dios quita la pandemia, Dios quita la pandemia, Dios quita. Dios te dice, ¿para qué quieres que la quite? ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué quieres que la quites si como quiera no vas a la iglesia? ¿Para qué quieres que la quites si como quiera no te vas a levantar a evangelizar? ¿Para qué? Hazlo ahorita. Le pedimos, Dios, es que no tengo dinero, Dios, es que no tengo nada, no me alcanza, abre puertas, bendice, dame. Y así estamos. Y Dios te dice, ¿para qué quieres que lo hagas si no diezmas? ¿Para qué quieres que lo hagas si no bendices a otros, si no das ofrendas? Entonces, en medio de esa situación difícil, pregúntate, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que crecer? ¿Qué tengo que producir esta situación en mí para que después yo pueda tener esa visión y seguir creciendo y seguir avanzando?
A veces no esperamos que las cosas pasen, pero realmente Dios nos quiere mostrar algo. Dios quiere mostrar algo en medio de esa situación. Quiere producir algo en nosotros. Y este siguiente parte que les voy a contar me dio mucha risa, pero no risa de burla, risa como irónica. Créeme, Dios conoce tu situación. Cualquier situación que estés pasando, aunque creas que es la peor del mundo, Dios la conoce. Dios conoce tu situación, pero te digo algo. Dios conocía la situación de cada uno de los personajes que está aquí escrito. Cada una de las situaciones Dios las conocía. Y aquel que tuvo el corazón dispuesto, Dios obró y Dios transformó vidas. Necesitamos ese corazón dispuesto. Y yo me ponía a pensar en todos esos personajes de la Biblia en que Dios obró y resaltaba a Lázaro. ¿Conocen la historia de Lázaro? Dios conocía que Lázaro estaba enfermo y estaba enfermo de muerte. Dios conocía que Lázaro murió. Dios conocía que Lázaro estaba en la tumba y estuvo días en la tumba. Dios conocía esa situación. Dios sabía lo que estaba pasando Lázaro. Pero como quiera Dios sobró. En ese momento de esa situación difícil y de llanto y de muerte, Dios la usó y pudo producir algo no solamente en Lázaro, sino en las personas de su alrededor. Ya no conocían solamente al Jesús que sanaba y que enseñaba, conocían al Jesús que daba vida, al Jesús que podía levantar a los muertos. Si Dios pudo obrar en Lázaro, que estaba muerto, si Dios pudo levantar y producir algo en Lázaro en medio de su situación de muerte, Dios puede producir algo en medio de tu situación. En medio de tu proceso, Dios puede producir algo en ti. Y ahora yo les pregunto, ¿por qué enfocarnos en lo malo? ¿Por qué enfocarnos en culpar a alguien ya derrotado? Porque nuestras oraciones en medio del proceso es que Dios, el enemigo está ahí molestándome. Es que el enemigo me mandó esto. Es que el enemigo me cerró puertas. Es que el enemigo me está... Y culpamos. ¿Por qué enfocarnos en culpar a alguien derrotado? ¿O por qué enfocarnos en lo malo en lugar de enfocarnos en aquel que obra en mí y que me ama? ¿En qué te estás enfocando en medio de la situación? Dios está obrando. Dios tiene ese recurso para obrar en tu vida. Tal vez solo es tomarte un momento. Solo un momento puede cambiar. Te digo, yo en una oración, mi situación cambió. Preséntate ante Dios con ese corazón dispuesto y pregúntate, ¿qué quieres que vea? ¿Qué está sobrando en mí? Este recurso, esta situación que estoy pasando, ¿qué quieres que crezca en mí? ¿Cómo quieres que bendiga a otros? ¿Qué quieres que vea? Dame visión, dame sabiduría. Permíteme escucharte, permíteme verte. En medio de la situación difícil, en medio de tu proceso, ve y busca a Dios. Y sabes, lo más genial de todo esto es que después puedes ir, ya avanzando tu vida y vas a voltear y vas a decir, no sé qué sería de mí si no hubiera aprendido eso en el... No sé qué sería de mí si no hubiera aprendido a confiar en Dios de esa manera, a bendecir a otros, a ayudar. Sin eso que aprendí en medio de la situación difícil, en medio del caos, ahorita no sé qué sería de mi vida. Yo te digo, si no hubiera aprendido a confiar en Dios como lo hice, no sabría qué hacer ahorita. Me volvería loca seguramente. A veces tenemos que estar dentro de la cueva como Lázaro, o dentro del gran pez como Jonás, para que puedan producir algo en nosotros, para que nosotros entendamos que tenemos que cambiar, que entendamos que tenemos que avanzar, que tenemos que crecer, que estamos estancados o que simplemente estamos siendo indiferentes a la voz de Dios. A veces tienes que estar dentro de la cueva para que Dios pueda obrar en ti. Dios te da recursos, como dije al principio, para que tú bendigas a otros, para que tú puedas obrar en otros y bendecirlos. Pero tú también déjate obrar, deja que Dios obre en tu vida, deja que en medio de esa situación Dios obre en ti. Como te digo, es una oración, es un momento de un corazón dispuesto que tú te tomes y de ahí en adelante Dios te va a mostrar, Dios te va a dar visión. Realmente busca enfocarte en Dios. Dios está usando la situación que estás pasando para cambiar algo en ti. Entonces, deja que Dios obre en ti.
pero tú también busca esos recursos que Dios ya te dio para bendecir a otros. Entonces, como les digo, no te enfoques en lo malo, enfócate en Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si oramos y le decimos a Dios que nos dé esa visión? Díganle, aquí estoy, Dios, con ese corazón dispuesto a verte, a que tú me muestres qué quieres cambiar en mí, qué quieres que crezca, qué quieres transformar en mi vida, qué quieres que haga para bendecir a otros. No sé qué situación estés pasando, no sé si sea una enfermedad, una escasez, una pérdida incluso, pero créeme, Dios te puede mostrar muchas cosas en medio de esa situación, más de las que te imaginas, te lo digo por experiencia. En medio de la pérdida, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de todo lo malo, Dios obra en ti. Y Dios te está presente porque te quiere ver crecer y quiere verte cumplir los sueños que Él tiene para ti. Entonces, ¿les parece si nos ponemos de pie? Padre Santo, te damos gracias porque sabemos que tú eres bueno y fiel, que en cada momento tú estás con nosotros, tú estás obrando, tú no eres indiferente a lo que estamos pasando, pero creemos que en medio de cada situación, en medio de cada proceso, tu mano poderosa está con nosotros. Tú no nos has dejado, tú siempre estás ahí. Permítenos verte, tener esa visión, tener ese corazón dispuesto a que tú metas tu mano y obres en nosotros. Que podamos reconocer todos los recursos que tú has puesto en nuestras manos. Que podamos reconocer que en medio de la situación podemos bendecir a otros. Podemos reflejarte, podemos compartir de ti. Podemos levantarnos creyendo que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Que cada día podamos tener esa oración diciéndote, aquí estoy. Obra en mí. Obra en mi vida y ayúdame a crecer, ayúdame a avanzar, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Amén.